Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre mi amigo y colega desde Madrid, Hernán Alberro. Acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien, Pedro. Todo en orden. Bueno, antes de que me preguntes, porque yo sé que tú eres curioso, en mi viernes de denuncia, en esta semana, hablé de una comparación, un símil entre el fascismo y el castrismo. Y bueno, el otro programa que lo vean, que también tiene que ver con cómo Cuba está muriendo. Y bueno, los invito a que visiten mi canal y se suscriban en YouTube a Viernes de Denuncia. Hernán, hoy vamos a tocar un tema que ha causado mucho revuelo en las redes y mucha preocupación, y es los cortes que ha hecho el gobierno de Trump con los fondos de la USAID y que afectan directamente eh, a los medios independientes cubanos. Ha dado 90 días de corte, esperemos a ver qué pasa en un futuro, pero creo que no debemos dejar pasar por alto esta situación. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Roberto Echevarría Pilia, CEO del periódico digital cubano independiente más antiguo, que está cumpliendo en este año 31 años de fundado. ¿Cómo está, Roberto? Bien, Pedro, gracias. Muchas gracias por la invitación a ti y a Hernán. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Antes de entrar en el tema, Hernán y yo queremos aclarar una situación, y más ahora que te tenemos acá presente. No vayan a muchos a imaginar que estamos haciendo este programa porque tú nos pagas. Y queremos aclarar que Hernán y yo hacemos Pensando Cuba, Zoom Cubano, y los programas que hemos hecho por diferentes lugares lo hacemos de manera gratuita. Y esta pienso que es una pequeña contribución que hacemos nosotros, ambos, Hernán y yo, al periodismo independiente. Hernán, ¿algo que quieras decir? Sí, refrendar lo que dices. Nuestro trabajo es totalmente voluntario en este punto y está bueno aclararlo porque sé que muchos por ahí creen que nosotros cobramos por esto y demás. Con toda esta discusión, de la cual vamos a estar hablando seguramente, que tiene que ver con cómo se financian este tipo de iniciativas y organizaciones y demás, y con tanta gente que también dice, bueno, que se financien de otra manera, que consigan fondos, que se los pague otro y cosas así, también me parecía importante y les vamos a dejar toda la información en el detalle de este programa, tanto en los diferentes canales de Cubanet como siempre, tanto en YouTube como en Twitter como en Facebook, un link para que ayuden precisamente todo el que pueda, con una mínima contribución, con la contribución que pueda y que considere, a sustentar el trabajo que realiza Cubanet, que es un aporte, como decía Pedro, que ya lleva más de 30 años, eh, tratando de echar luz sobre lo que sucede en Cuba para los propios cubanos, tanto de dentro como de fuera de Cuba. Bien, antes de caer de lleno en el tema, quiero y que Roberto nos responda esta cuestión que yo voy a plantear. He oído muchos rumores en las redes de que el periodismo independiente, que los medios independientes no se oyen en Cuba y que debe dedicarse este dinero a otras funciones. Quiero poner el ejemplo de mi pequeño programa, que en las últimas 15.000 vistas, el 47% se ve en Cuba, se oye en Cuba, y que la ciudad que más recibe esta información y que más lo ve es la capital, La Habana, con un 37%, incluso superior a todas las ciudades de la Florida. ¿Cómo se refleja esto? ¿Es cierto este criterio de que nuestros medios no llegan a Cuba y que no son vistos allá? No, ese criterio es completamente falso.
y simplemente se puede ver en las reacciones en redes sociales del contenido que publicamos. Podría hablar también de la métrica de los artículos que publicamos en el sitio web de Cubanet, cuyas estadísticas no son públicas, pero puedo comentarles que la cantidad de vistas que tienen nuestros artículos desde Cuba mensualmente está alrededor de las 600.000, que es un 60% de lo que recibimos mensualmente. Nosotros recibimos cerca de 1 millón de vistas a nuestros artículos, a nuestro contenido mensualmente. Y de ese millón, un 60% viene de Cuba. Aunque el sitio web está bloqueado por la dictadura, el régimen tiene el sitio web bloqueado, aún así las personas buscan vía. Nosotros también promovemos el uso de VPN y usamos otros vehículos para romper la censura, pero aún así tenemos mensualmente cerca de 600.000 vistas y tenemos casi también 1 millón de usuarios que vienen que entran desde la isla de forma mensual. Entonces, es una cosa increíble. Y en redes sociales, por ejemplo, tenemos solo en Facebook 2 millones de seguidores y esos 2 millones tenemos, creo que es un 40% que viene de Cuba. Esto es mucho que nos siguen desde Cuba. Todo lo que publicamos en Facebook, ese 40% es de Cuba. Entonces, evidentemente, sí hay un interés, sí llega, la gente está interesada y consume el contenido que estamos publicando porque es un contenido serio, profesional, bien contrastado, hecho por periodistas y no censurado. Es un contenido sin censura, precisamente para contrarrestar la propaganda de la dictadura. Y es lo que quiere el pueblo cubano y es lo que quieren los cubanos, tanto dentro de la isla como fuera, saber la verdad, como dijo Hernán, arrojar luz sobre lo que está pasando dentro de Cuba. Es una demanda muy fuerte y nosotros tratamos de cumplirla lo mejor posible. Tradicionalmente, en los regímenes cerrados, se hablaba se creaban medios, y parte del origen de Cubanet también proviene de ahí, con la idea de enviar información desde afuera hacia adentro para que la gente sepa lo que está pasando afuera, ¿no? Pero también siempre está la idea de la circularidad de la información, es decir, que lo que sucede adentro, como los mismos que están adentro del país no lo saben, producto de lo que tú decías, la censura, lo que termina sucediendo es que los medios, los medios que están en el exterior y que pueden trabajar con mayores márgenes de libertad, sirven de caja de resonancia, ¿no? Para rebotar la información que se genera dentro. Todo esto para que nos expliques cómo genera la información Cubanet. Tú hablabas recién de los contenidos que tienen y que son consultados dentro de Cuba y fuera de Cuba. ¿Cómo se produce esta información? No, la información se produce de forma retroactiva o de forma circular, como tú dices. Nosotros tenemos un equipo de periodistas en Cuba que son quienes están en el terreno, son los verdaderos héroes del trabajo que hacemos nosotros porque están dentro de un contexto extremadamente adverso y hostil, pero ellos son quienes le toman el pulso a la realidad cubana a diario y saben cuáles son las problemáticas del cubano a pie, qué es lo que la dictadura está tratando de esconder o de callar o de silenciar, y son quienes en muchos casos, en la mayoría de los casos, proponen las historias, proponen las noticias o los reportajes. Y bueno, nosotros desde fuera, que somos quienes llevamos más el trabajo editorial y administrativo, debatimos y coordinamos qué historias van a ser publicadas de acuerdo a los estándares internacionales de periodismo, porque tratamos de apegarnos, entendiendo, por supuesto, el contexto cubano en el cual no se puede practicar un periodismo todo lo libre que se quisiera, pero aún así tratamos de apegarnos lo más posible a esos estándares y esa es la dinámica un poco, ¿no? Y a partir de ahí es que salen los contenidos y la gente aprecia ese rigor, que no es perfecto, por supuesto, pero es lo más riguroso posible y lo aprecia, lo consume y lo celebra. Y bueno, parte de ese trabajo, gran parte de ese trabajo se puede sustentar, por supuesto, con estas subvenciones o con estos grants que ha otorgado durante muchos años los gobiernos estadounidenses, ¿no? Bueno, dale, dale, Hernán. No, Se fue de nuevo, espérate. no hay Déjame problema. cambiar para que entonces tú, Pedro, me hables. Ya. Mira a ver si... Háblame A ahí, a ver ver. ahora, Sí, te escucho. ¿sí? Dale, 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 Hernán, Pedro, tú. No, dale no, tú, no. Pedro. Bueno, eh, la detención por 90 días hasta que se someta a revisión todos los beneficios que aporta la USAID a diferentes medios, en general de diferentes organizaciones, cómo está afectando el trabajo de Cubanet y cómo pudiera afectarlo de cortarse definitivamente
esta ayuda? Bueno, está afectando de forma significativa en estos momentos porque hemos tenido que paralizar las operaciones relacionadas con el programa que tenemos con USAID. Hay que tener en cuenta que el acuerdo que tenemos, o el convenio que tenemos con USAID no es el total del trabajo que hace Cubanet, porque Cubanet es un periódico, digamos, pero nosotros con USAID tenemos un convenio de trabajar, por ejemplo, en este caso muy específico, que es un programa de 2 a 3 años, la temática de los jóvenes en la isla, cuáles son las tendencias, las preocupaciones, los desafíos que tienen los jóvenes dentro de la isla. Y eso es lo que estamos trabajando de la mano de USAID, ¿no? Pero el trabajo de Cubanet, por supuesto, es mucho más amplio. Todo lo relativo al programa que tenemos con USAID, pues ha tenido que paralizarse, ¿no? Porque no tenemos acceso ahora mismo a esos recursos. Entonces, por supuesto que esto significando un por ciento muy importante de la operación de Cubanet impacta en el trabajo diario y sobre todo en nuestros colaboradores que se encuentran dentro de la isla, quienes apoyamos. Y por supuesto esto nos dificulta mucho nuestra tarea de apoyarlos, ¿no? Entonces por ahí es por donde más se está resintiendo el trabajo que estamos haciendo. Hernán. Y me gustaría agregar también una cosa que he visto con otros proyectos y otros colegas que están en la misma situación, porque básicamente la decisión, la executive order, digamos, la orden ejecutiva del presidente Trump fue básicamente suspender todo tipo de cooperación, tanto de el principal brazo de cooperación como es USAID, como es el Departamento de Estado, como es NED, como es International Republican Institute, NDI, todos los brazos de promoción de todo tipo de cooperación, es decir, de promoción de la democracia. Bueno, los de promoción de la democracia son los que nos afectan a nosotros, pero todos han sido cancelados, ¿no? Y las historias, seguramente nuestros oyentes las conocen bien, pero pensaba en tu respuesta y pensaba también en un impacto que vamos a ver cuando se empiecen a retomar las actividades de estos proyectos, que ojalá se retoman, que tienen que ver con volver a constituir los equipos, ¿no? Mucha gente seguramente no va a volver a los puestos en los que estaba, digamos, porque, bueno, consiguió algo mejor o no le gustó el trato o decidió cambiar de carrera o lo que fuera, evidentemente va a complicar el reinicio de actividades. Esto es como cuando uno corta el gas, ¿no? Uno corta el gas y cree que entonces abre el gas y el gas fluye. No, no, tarda un poquito en que vuelva a salir por los rayos, ¿no? ¿Esto es así? Es así, es así. En el caso de nosotros es un poco menos complicado porque para nosotros seguir trabajando y quizás buscar otras vías de sustento es un poco más fácil porque somos un periódico, creamos contenido y tenemos otras vías para tratar de sobrevivir durante esta etapa, ¿no? Pero para otras organizaciones que se dedican más directamente al activismo o a la promoción de ciertos derechos o trabajo dentro del terreno, que no es un trabajo que es público, digamos, no son actividades que son públicas o visibles, pues va a ser bastante más complicado volver a reiniciar las actividades en el caso de que esos programas, por supuesto, sean luego de la revisión que se está llevando a cabo, sean aprobados. Pero bueno, entendemos también que por supuesto, el gobierno estadounidense tiene toda la legitimidad de revisar todos los programas que ellos estimen que entren dentro de su nuevo acercamiento a la política exterior. Y bueno, creo que también nos sirve de lección a todas las organizaciones para trabajar, quizás ya pensando en escenarios donde la dependencia de estas subvenciones sea un poco menor, ¿no? Que es muy complicado porque también siempre se piensa, no, es que las organizaciones eh, no hacen un esfuerzo por ser autosostenibles y no es así. Es muy complicado cuando tú haces trabajo por los derechos humanos, cuando tú haces información de índole social o de denuncia en contextos hostiles como el cubano o activismo, es muy complicado encontrar financiamiento o fondos o formas de patrocinio o monetización de ese trabajo. Más si no eres un periódico, porque todavía los periódicos tienen alternativas, pero otras organizaciones de activismo no tienen otra opción que no sea conseguir donantes o personas que apoyen ese trabajo de una manera filantrópica, digamos, ¿no? Entonces,
ahí hay que hacer ese esfuerzo, hay que buscar otras vías y que nos sirva de enseñanza de que tenemos que ser aún más sostenibles y hacer todo el esfuerzo posible y quizás aliarnos entre organizaciones y unirnos y buscar soluciones porque al final lo más importante de todo es que la misión se cumpla. La misión que cada organización tiene se cumpla y se lleve a cabo. ¿Cómo? Pues hay que resolverlo, pero lo más importante es que la misión se lleve a cabo. Es una misión legítima, es una misión honorable, digna y muy importante, sobre todo en el mundo en que estamos viviendo y sobre todo en el momento tan crítico que está pasando en nuestro país. Más que nunca la ciudadanía cubana necesita la sociedad civil independiente, más que nunca. Y entonces, contradictoriamente es cuando menos podemos trabajar, ¿no? Entonces, es bien sensible el momento. Roberto, ya respondiste un poco mi pregunta de ahora, digamos, pero eh, me parece que para el beneficio de nuestros oyentes está bueno que lo aclares. ¿Esto quiere decir que ustedes vienen haciendo esfuerzos previos por obtener fondos más allá de los fondos públicos de cooperación que el gobierno de Estados Unidos les ha venido dando u otros gobiernos les han venido dando? Nosotros tenemos esa obligación como organización, por supuesto, y estamos haciendo esfuerzos desde siempre. Y por supuesto, tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Como comentaba, es muy complicado, y no solo para las organizaciones como Cubanet, que son organizaciones que no son comerciales o que no producen un contenido de entretenimiento, para los medios de prensa tradicionales grandes, digamos, El País, el New York Times, el New York Post o cualquier medio de comunicación en el mundo, está sufriendo lo que es la transformación de los canales de comunicación ahora mismo, donde las personas tienden ya más a consumir información o información, entre comillas, a través de las redes sociales, que en muchos casos tiende a ser desinformación. eh, pero lamentablemente es un contenido mucho más digerible, mucho más fácil de disfrutar, no es un contenido crudo, duro o desafiante como puede ser un reportaje periodístico, y entonces eso atenta, ese nuevo paradigma atenta contra el periodismo tradicional, y es un desafío reinventarnos como organización y buscar la manera de combinar, cumplir nuestra misión y a la misma vez tratar de ser autosostenibles, ¿no? De manera tal de que nosotros podamos decir, ok, hay una oportunidad, una subvención que está ofreciendo eh, un gobierno o una institución pública o quien sea, y nosotros tener la potestad de decir, sí, la vamos a usar o mira, no creemos que sea necesario, podemos nosotros mismos seguir haciendo nuestro trabajo sin necesidad de obtener esta subvención, ¿no? Creo que ese tiene que ser el objetivo para Cubanet y para todas las organizaciones sin fines de lucro que trabajamos principalmente en Cuba, ¿no? No sabemos cómo maneja la dictadura cubana este tipo de ayuda y quiero hacerte una pregunta que tiene dos vertientes. ¿Es a los medios independientes de Cuba a quien único ayuda la USAID y está condicionada a esta ayuda a publicar, a hacer lo que ellos supuestamente nos ordenan? No, por supuesto que no. A ver, esto es un tema muy complejo porque es denso y es difícil de explicar porque eh, tiene un punto burocrático también, pero estas subvenciones o grants son solicitudes que publica, que hace público el gobierno estadounidense, son competencias o licitaciones, si se quiere decir, para que se entienda de una mejor manera, que salen a concurso y las organizaciones aplican a esas subvenciones. Y entonces, una subvención que salga a concurso puede decir, mira, nosotros queremos subvencionar un proyecto que trabaje eh, apoyando a los jóvenes dentro de Cuba, informando a los jóvenes dentro de Cuba sobre sus problemas, sus desafíos, ayudándolos a ser ciudadanos más informados y que puedan influir de una mejor manera dentro de su sociedad. Y las organizaciones que sientan que pueden cumplir o pueden hacer ese trabajo y tienen toda la capacidad para cumplir ese trabajo, pues aplican. Y al final, la agencia en cuestión, en este caso USAID, porque hay otras agencias que también sacan a concurso estos grants o estas subvenciones, decide a qué organización se le otorga ese fondo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la organización que recibe el fondo, pues empieza a hacer su trabajo de acuerdo a lo que estaba propuesto en un inicio. Pero no hay digamos,
tú no estás sujeto a que alguien te diga, no, usted tiene que publicar esto, usted no tiene que publicar lo otro. Hay una libertad editorial, en el caso de los medios de comunicación, una libertad editorial eh, muy transparente y se ve en el contenido de lo que se publica, porque basta con revisar Cubanet y se ve que es un contenido muy plural y en ocasiones nosotros tenemos que publicar un contenido que critique a la administración actual, que es la administración que te ha dado la subvención y lo hacemos. Y esto no significa que te vayan a penalizar por eso, ni el donante te vaya a decir, no, es que tú no puedes hablar de la administración porque no. Es libertad de prensa, es libertad de expresión. Si nosotros entendemos que debemos sacar una columna hablando y criticando alguna acción de la administración actual con respecto a Cuba, que es lo que nos compete, nosotros lo hacemos y tenemos la libertad y el donante así lo entiende y no hay ningún tipo de repercusión en ese sentido. Es solo un ejemplo de la libertad editorial que tenemos nosotros y que tienen las otras organizaciones que trabajan la información y reciben este tipo de grant. No solo son medios quienes trabajan con USAID, hay otras organizaciones, como mencionaba, de activismo, de promoción de los derechos humanos, que también reciben este tipo de subvenciones y no solo las reciben de USAID, sino como mencionaba Hernán, de otras agencias, del Departamento de Estado, de NET, de IRI, de NDI y otras organizaciones que también apoyan la promoción de los derechos humanos y la democracia en el mundo y en este caso específico en Cuba, que tan necesario es ese trabajo. Un momento antes de que Hernán dispare, como yo le digo, en apoyo a lo que tú dices, nuestro programa no está condicionado por ninguno de ustedes. Ustedes nos dieron el espacio y nosotros, Hernán y yo, escogemos el tema, buscamos a los que van a participar y jamás hemos tenido la más mínima o el más mínimo cuestionamiento de parte de ustedes. Están tratando esto mucho, aquello poco. O sea, hay libertad y eso refleja en sí el trabajo de Cubanet y me imagino que en otros medios independientes también pase lo mismo. Hernán. Y pensaba, porque una de las discusiones que se ha planteado mucho a partir de esta decisión ejecutiva tiene que ver con la eficiencia, ¿no? ¿Qué tan efectivos han sido los fondos destinados por el gobierno de Estados Unidos para este tipo de iniciativas? Y quisiera que nos expliques a tu mejor entender, digamos, en qué medida los fondos que de una u otra organización en algún u otro momento ha recibido Cubanet por parte del gobierno de Estados Unidos ha tenido impacto. Bueno, el impacto en el caso de nosotros es muy fácil de medir porque es simplemente el engagement o la reacción que hay con respecto al contenido que publicamos. Y como comentaba, solo basta revisar las redes sociales para ver cómo llegan reacciones desde dentro de la isla constantemente al contenido que hacemos. Y bueno, pues por supuesto, tratamos de influir de forma positiva en la ciudadanía, de que la ciudadanía sea una ciudadanía más informada, más consciente de sus derechos y que pueda transformar la sociedad cubana a mejor, ¿no? Esa es la idea de promover los valores democráticos, promover las libertades y denunciar sin duda las violaciones a los derechos humanos dentro de la isla. Y eso lo hacemos constantemente y por supuesto, si no existieran organizaciones o el trabajo de Cubanet, organizaciones que hacen un trabajo similar, pues el régimen tendría barra libre para reprimir, para hacer todos sus tejemanejes y todas sus trampas y sus cambalaches con otros actores internacionales. Y pues por supuesto, nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy claro del impacto fue el reportaje que publicamos en el año 2023. Hace 2 años publicamos un reportaje sobre este personaje que se llama Alfonso Larrea, que fue el famoso Mi Primero que encabezó la delegación de 70 Mi Primeros que vinieron a Miami a reunirse con empresarios acá. Y bueno, nosotros hicimos una investigación y logramos dar con que Alfonso Larrea había sido en el pasado o funcionó en el pasado como un agente de la seguridad del Estado y participó en juicios y en actos de represión contra opositores en los años 90. Nosotros publicamos este reportaje que por supuesto llamó mucho la atención de las autoridades americanas porque te decía, bueno, mira, que hay un agente de la seguridad del Estado, un represor que está viniendo a Estados Unidos como supuesto líder de los emprendedores cubanos a hacer negocios, a abrir una oficina en Miami
y bueno, ¿y qué está pasando, no? Y bueno, a la postre, eh, cuando tuvimos una conversación, una entrevista con uno de los congresistas cubanoamericanos, él nos pudo certificar que este reportaje había sido decisivo para poder llevar la medida de que no se proveyeran fondos federales a las MIPYMES o a estos cuentapropistas, ¿no? Porque hasta el momento se valoraba la posibilidad o se estaba implementando el otorgar ayudas o fondos, subvenciones federales a proyectos relacionados con MIPYMES o cuentapropismo. Y a partir de este reportaje y otras informaciones, las autoridades americanas pudieron entender que no era recomendable, no era seguro entregarles fondos federales o fondos públicos a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo claro del impacto que realiza nuestro trabajo, y en este caso muy específico, dentro de la comunidad cubanoamericana. Dentro de Cuba, pues, ¿qué vamos a decir? La sociedad cubana está cada vez más informada, menos adoctrinada. Lo hemos visto en las últimas manifestaciones, en los últimos años, cómo el pueblo ha alzado la voz cuando ha sentido que ha tenido la oportunidad y cuando más fuerte ha estado la represión. Y el pueblo ha alzado la voz y la prensa independiente ha jugado un rol fundamental en ese sentido, de despertar una conciencia y de informar a la ciudadanía. Y permitime agregar un elemento a todo lo que dices, un elemento del cual hablamos en un programa anterior, Roberto, que tiene que ver con un elemento que puede ser un poquito más cualitativo que cuantitativo, que tiene que ver con la calidad del periodismo. O sea, cómo el trabajo que han realizado organizaciones como Cubanet y como tantos otros que hemos hablado aquí en este programa, Diario de Cuba y otros tantos, que a través del día a día de trabajar con periodistas, darles, impartirles curso, pero también editarlos, ayudarlos, explicarles, orientarlos en sus trabajos periodísticos, han logrado que el periodismo, más bien que hoy el periodismo independiente pueda llamarse periodismo con mayúscula, y no como antes, que era una cosa demasiado amateur, ¿no? Y no estoy hablando de hace tanto, estoy hablando de hace apenas 15, 20 años. Pedro. Eh, ya nos va quedando poco tiempo, Roberto. Quiero hacerte una pregunta porque la gente oye hablar de Cubanet. ¿Qué se mueve tras Cubanet? Porque Cubanet es un nombre, pero todo eso requiere un apoyo de periodistas, de editores. ¿Qué hay tras esto? ¿Qué hay tras Cubanet? ¿Qué mueve Cubanet? Detrás de Cubanet hay un grupo de cubanos entusiastas por el periodismo y por la libertad de prensa. Eso es lo principal. Somos unos entusiastas por el periodismo, por la libertad de prensa y por la libertad de prensa principalmente dentro de Cuba. Entonces, somos profesionales todos graduados, y no quiere decir con esto que hacer una distinción, pero bueno, quiere decir que es nuestra vocación, ¿no? Igual hay personas que se han ejercido el periodismo de una manera, por otras vías, digamos, no han estudiado en la universidad y igual es su vocación, pero bueno, nosotros cogimos el camino largo, que a veces es más complicado y no es más recomendable, pero escogimos el camino largo. Pero lo que quiero decir con esto es que quizás podríamos estar trabajando en un canal de televisión. Quizás podríamos estar trabajando en un periódico comercial o qué sé yo, haciendo otros proyectos probablemente mucho más lucrativos, pero decidimos esta misión porque en nuestro país, en nuestra patria, creemos que estamos influyendo, impactando positivamente en el futuro de nuestro país y bueno, detrás de eso, detrás de Cubanet lo que hay es un equipo de jóvenes muy diversos, mujeres, hombres de todos los lugares de Cuba, de Oriente, de La Habana, de todos lados. Un equipo de redactores, hay editores multimedia, hay gente que se dedica a la edición puramente digital del website, al manejo del website. Hay un equipo también que hace la parte administrativa porque es necesario para el funcionamiento de la organización. Pero el brazo principal de Cubanet son nuestros periodistas, son nuestros reporteros que están en Cuba y son alrededor de 30 periodistas que están a lo largo de Cuba y son, como dije al principio, los verdaderos héroes del trabajo que hacemos, porque son los que están jugándose allá el pellejo y los que sufren las consecuencias de la represión tremenda de la tiranía. Así que, pues,
es lo que hay detrás de Cubanet. Sé que hay muchos, sobre todo ahora en estos momentos en redes, muchos individuos y agentes tratando de tergiversar y de echar tierra encima del trabajo que hacemos y de avanzar algunas teorías de conspiración, que ya sabemos que es lo que está de moda actualmente, pero lo que hacemos es muy transparente, ¿no? Y pues se refleja en el trabajo y en el contenido que publicamos. Hernán. Tenemos que ir cerrando, Pedro, así que Roberto, muchas gracias por esta conversación y por aclararnos algunas dudas. Espero que estos trolls que andan dando vueltas por las redes sociales y que crean estas teorías conspirativas y demás, escuchen este programa y que lleven una idea más acabada de lo que realmente es Cubanet, el impacto que realiza dentro de Cuba en pos de la democracia en la isla y bueno, como siempre, ¿no? Tratar de echar un poco más de luz sobre los hechos. Tú hablabas en un momento sobre el fenómeno de la desinformación, redes sociales y demás. eh, y bueno, este programa, pero todo el trabajo que realiza Cubanet, por supuesto, es un esfuerzo en el sentido contrario. Pedro. No, que solamente nos queda, no sé si Roberto quisiera apuntar algo que se nos haya quedado. Solo llamar a la comunidad, sobre todo la comunidad de cubanos en el exilio, a que apoyen el trabajo que hacen los periodistas dentro de la isla. Nosotros hemos estado durante estos días promoviendo campañas de recaudación de fondos en las redes sociales y también dentro de nuestro sitio web hay ventanas donde se puede entrar y hacer un pequeño aporte. No tiene que ser nada muy grande. Creo que si somos muchos los que aportamos, el aporte puede sumar y ser significativo y que en definitivas cuentas terminará yendo principalmente para los periodistas que están en la isla y que son los que sufren más que nosotros el impacto de esta revisión que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Bueno, solo nos queda darte las gracias, Roberto. Pienso que el programa va a aclarar muchas dudas para aquellos que quieran saber cómo funciona y qué hay tras el trabajo de Cubanet y de otros periódicos independientes cubanos. Hernán. Con esto, como siempre, dejamos hecha la invitación para nuestros oyentes y nuestra audiencia por los canales de Cubanet, como siempre, los sábados a las 5:30 de la tarde, para seguir pensando Cuba.